Buenos días. Vamos a aclarar para algunos, vamos a aclarar la confusión sobre los flujos de fuga y cómo determinar los subíndices del flujo mutuo y del flujo de fugas. Veo que hay algunas confusiones, entonces pensemos por ahora en lo siguiente. El flujo de fugas de la bobina 1, Phi L1, se da cuando hay una fuerza magnetomotriz 1 que es igual al número de vueltas del primario N1 por su correspondiente corriente. Quiere decir eso en el transformador que está pasando lo siguiente. Tengo aquí mi núcleo y tengo el bobinado primario y tengo el bobinado secundario. ¿Listo? Este es mi bobinado primario N1. Si estoy conectando aquí mi fuente de tensión B1, va a circular corriente por aquí I1, entonces la fuerza magnetomotriz 1 es igual a N1 y 1, como ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Y hay dos flujos. Hay un flujo que va a circular por la trayectoria media, que hemos llamado por ahora flujo mutuo, y otro que es el flujo de fugas que se va a enlazar por el aire, ¿cierto? Que va a enlazar el propio bobinado, no va a pasar al bobinado 2. Miren que este es el flujo que está pasando al bobinado 2, ¿sí? A este que es N2, que es el flujo el devanado del bobinado 2, el número de vueltas del bobinado 2. Entonces decíamos que flujo L1 es igual al flujo producido por el propio devanado, ese es el subíndice que va al lado derecho y que enlaza a ella misma, por eso es el flujo 1,1, donde el segundo subíndice me está indicando que es la bobina que produce el flujo, y el primer subíndice me está indicando la bobina enlazada por ese flujo. ¿Estamos? Menos, entonces nos dice aquí que es el flujo producido por la bobina 1 que enlaza la 2, ¿cierto? Entonces si mantenemos nuestra convención de que el primer subíndice es la bobina que produce el flujo y el segundo es la bobina que se enlaza, ¿cierto? Vamos a tener claridad sobre la manera en que se escriben los coeficientes para determinar cómo se calculan los flujos de fuga. En el caso de que sea ahora el secundario al que le vamos a conectar una fuente de fuerza magnetomotriz, o digamos una fuente de tensión para producir fuerza, entonces olvidémonos de que esto existe, ¿cierto? Olvidémonos de que esto existe, y ahora tenemos es una tensión B2 que está haciendo circular una corriente I sub 2, por consecuentemente aparecerá una fuerza magnetomotriz 2 que será N2 veces I2, ¿cierto? Y esa es la que va a producir la fuerza magnetomotriz 2, es la que va a producir dos cosas: el flujo de fugas 2, que será igual a ¿quién? Al flujo 2,2, es decir, al flujo producido por la bobina 2, producido por la bobina 2, que enlaza a su propia bobina, o la bobina que enlaza la bobina 2, menos el flujo producido por la bobina 2 que enlaza la 1. Producido y enlazado. ¿Listo? Creo que eso es una buena aclaración para todos nosotros, en la medida en que no sabíamos o no había quedado claro en los videos cómo se distribuyen los subíndices para hacer los análisis. Después miráramos entonces qué pasa con el flujo del primario y con el flujo del secundario como tal. Entonces pensemos por un momento en lo siguiente. Esas dos ecuaciones que tenemos ahí son las ecuaciones 1, esta es la ecuación 1 de nuestro video y esta es la ecuación 2 de nuestro video en YouTube,
¿cierto? Ahora me estarán preguntando algunos, por la diferencia cuando calculamos el flujo del primario. Ojo, el flujo del primario es diferente al flujo de fugas del primario, ¿cierto? El flujo de fugas del primario es esta resta y el flujo de fugas del secundario es esta otra resta. ¿Listo? Phi 2,2 menos Phi 1,2 y Phi 1,1 mientras Phi 2,1. Entonces, el flujo de fugas del primario es el aporte total, ¿cierto? Del flujo producido por la bobina 1 que enlaza la 1 más el flujo de la bobina que enlaza la bobina 2 y es producido por la bobina 1. ¿Estamos? Por eso, cuando reemplazamos este Phi 1,1 por la ecuación anterior, que es despejando, ¿a qué es igual entonces flujo 1,1? Es despejando de la ecuación 1 cuánto vale precisamente ese flujo. Entonces uno dice flujo L1 es igual al flujo 1,1 menos el flujo 2,1. Cuando despejo el flujo 1,1 o el producido por la bobina 1 que enlaza a ella misma es el flujo de fugas L1 más el flujo de fugas de la bobina 1 que enlaza a la 2. ¿Cuál es la diferencia entre este flujo y este flujo? Este es producido por la bobina 1 que enlaza a la 2. Producido por la bobina 1 que enlaza a la 2. Y este es el flujo de la bobina 1, el flujo que va a la bobina 2 producido por la bobina 1. Entonces, por eso, cuando lo reemplazamos, Phi 1 es igual al flujo propio, digámoslo así, ¿cierto? El que se queda girando por el bobinado 1 dentro del mismo, más el flujo. Pero bueno, vamos a reemplazar aquí Phi 1,1. Entonces, Phi 1 es igual al flujo 1,1. ¿Qué es el flujo 1,1? Es el flujo de fugas del primario más el flujo producido por la bobina 1 que enlaza a la 2, más el flujo de la bobina 1 que va hacia la 2, ¿cierto? Que va hacia la 2. Y estas dos cosas son la manera matemática que tenemos de demostrar que es el flujo mutuo, ¿cierto? Por eso también cuando miramos el devanado secundario decimos que es el flujo del devanado secundario que enlaza a él mismo, ¿sí? Más el flujo que va al devanado primario y es producido por el devanado secundario. Cuando vamos a reemplazar el flujo 2,2 en nuestra ecuación 2, tenemos que flujo de fugas 2 es igual al flujo 2,2 menos el flujo producido por la bobina 2 que enlaza a la 1, Entonces es simplemente reemplazar. De aquí despejo Phi 2,2, que es flujo de fugas 2 menos el flujo de fugas producido por la bobina 2 que enlaza a la 1. Y lo reemplazo acá. Entonces me queda que el flujo 2 es el aporte del flujo de fugas, Phi L2, menos el flujo 1,2 más el flujo 2,1. Y estos también son flujo mutuo. Como ven entonces ustedes, en ambos casos, para flujo 1 y para flujo 2, hay una componente de flujo mutuo, que es el que produce la bobina como tal y que va a la segunda, y el flujo que viaja hacia la segunda bobina producido por ella, por la otra. Lo mismo aquí, el flujo que es producido por la bobina 2 que viaja hacia la otra bobina, a la del primario, y el flujo de la bobina del primario que está enlazándose en la del secundario. De esa forma, nosotros simplemente vamos después a usar los casos. Acuérdense, el que nos interesa es el caso 3, cuando tanto I1 es diferente de 0 y cuando tanto I2 es diferente de 0. Eso también queda claro en el video. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que va a trabajar el transformador
en la realidad, ¿cierto? Voy a tener dos corrientes diferentes. En ese caso, entonces, nos obviamos el problema de definir qué bobina produce cada flujo, ¿cierto? Porque finalmente son ambas las que están produciendo tanto su flujo de fugas como su flujo propio, y vamos a llamar a esa suma el flujo mutuo, Y ese es el flujo mutuo que después va a volverse la tensión inducida. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta ahí. Es decir, el flujo total del devanado primario es el flujo de fugas de ese bobinado más el flujo mutuo. Y el flujo total del devanado secundario es el flujo de fugas de ese bobinado que no enlaza al otro, más el porcentaje o la componente del flujo mutuo. Eso es todo lo que hay que tener por ahora presente en el análisis. Después miraremos en la clase siguiente, en la clase del circuito equivalente, miraremos que sencillamente nos olvidamos, entre comillas, de los flujos, y lo que vamos a calcular son inductancias, que son las LL1 y la LL2.